Listo. Listo, buenos días. El día de hoy, bueno, yo soy Marcela Zula, Fellow de Retina. El día de hoy les voy a hablar sobre hemorragia subretiniana. Entonces, espérenme un segundo. Cuando nos llega un paciente con hemorragia subretiniana, lo primero que hay que preguntarse son estas tres preguntas. ¿Desde cuándo no ve? Porque eso nos va a dar también el pronóstico, que ahorita voy a hablar del tiempo de evolución de la hemorragia, si veía bien en ese ojo previamente y si toma o no anticoagulantes o antiagregantes, porque eso nos va a, dependiendo del tratamiento que tengamos que hacerle al paciente, podemos suspenderle los antiagregantes o los anticoagulantes. Inicialmente tenemos que mirar dónde está la hemorragia. Entonces, para los residentes tenemos que valorar primero si la hemorragia está en el vítreo, si la hemorragia está subhialoidea. Acá en esta foto podemos valorar una hemorragia subhialoidea que la característica de este tipo de hemorragias son hemorragias en quilla que se encuentran por debajo de la hialoides, como lo muestra acá el OCT. Esta es la hialoides y está ocupando un espacio la sangre entre la hialoides y la retina. Si las hemorragias pueden ser intrarretinianas, en que hay varios tipos de hemorragias intrarretinianas, en mancha, en punto o en llama. Generalmente las hemorragias en llama se distribuyen de esta forma porque van en la misma dirección de la capa de fibras nerviosas. Y finalmente las hemorragias subretinianas. En esta foto podemos ver, estas fotos, un paciente con síndrome de Pearson, en la que podemos ver todo el tipo de hemorragias que acabo de explicar, que están las hemorragias estas de acá que les estoy señalando, que son las intrarretinianas, hemorragias subhialoideas y hemorragias subretinianas, que las hemorragias subretinianas las podemos diferenciar. Uno, porque son de una forma irregular, estas generalmente no tienen un patrón definido. Son hemorragias que son más, la mayoría de veces son más oscuras y podemos ver, como muestra la flecha roja, podemos ver los vasos retinianos pasando por encima de la hemorragia. En esta fotografía de OCT podemos ver hemorragia subretiniana y generalmente estas hemorragias subretinianas, hasta un 90%, se pueden asociar a desprendimientos del epitelio pigmentario. Es importante diagnosticar y tratar una hemorragia subretiniana porque el no tratamiento de esta puede conducir a pérdida de la visión, y esta pérdida de la visión generalmente es progresiva e irreversible por tres mecanismos que producen daño retiniano, que se postularon en 1982 por Glatt, en donde hay toxicidad química, tracción mecánica sobre los segmentos externos de los fotorreceptores y establecimiento de una barrera de difusión. Entonces, la toxicidad química se da por el hierro. El hierro daña los fotorreceptores e induce apoptosis, y en unos meses, no es tan largo plazo, sino a unos meses, puede producir atrofia de estos fotorreceptores. El daño mecánico que produce la hemorragia subretiniana se da por el coágulo, tiene las fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina se unen a los segmentos externos de los fotorreceptores, lo que produce una distorsión por mecánica de estos fotorreceptores y por lo tanto un daño de estas células. Y la barrera, como bien sabemos, las células de LPR tienen una función que es transporte de glucosa, oxígeno y vitamina A desde la coriocapilares hacia los fotorreceptores, y transporte también de cloro y agua desde los fotorreceptores hacia la coriocapilares. Al tener sangre entre el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores, esto hace que estos intercambios no se puedan dar, y
también se produce muerte y apoptosis de fotorreceptores por falta de glucosa, y también se puede producir edema intrarretiniano porque no hay un adecuado transporte del agua y del fluido hacia la coriocapilar. Estos daños esta muerte celular y este daño se da por dos factores. Uno, depende también del tamaño de la hemorragia. Las hemorragias subretinianas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son generalmente cuando se producen hemorragias subretinianas por debajo de 2 diámetros de disco. Las medianas cuando son más de 2 diámetros de disco, pero se encuentran dentro de la mácula. Y las hemorragias subretinianas grandes son las que sobrepasan las arcadas temporales y sobrepasan la mácula. Entre más grande la hemorragia, pues más hierro hay, más fibrina, entonces hay pues mayor riesgo de daño de los fotorreceptores. Y según la duración, más o menos hacia las 24 horas después de la hemorragia subretiniana, se produce una lesión con edema de los fotorreceptores. Hacia los 7 días se puede generar una degeneración y daño de los segmentos externos de los fotorreceptores y de las células del epitelio pigmentario. Y hacia los 14 días ya se produce una atrofia de la retina externa y del EPR con irreversible. Entonces, por eso es importante saber actuar rápido para evitar este daño de los fotorreceptores. Una vez sabemos cuánto tiempo tiene el paciente, identificamos la hemorragia, hay que saber cuál es la etiología de este tipo de hemorragias. Entonces, la etiología la podemos dividir en tres. La etiología que proviene de la retina, la que proviene de la coroides y otros. Entonces, los de la retina generalmente se producen por hipertensión arterial, por picos de hipertensión agudos, generalmente por hipertensiones malignas, por trauma o por rupturas de macroneurismas. Y en la coroides podemos dividirla en membranas neovasculares o rupturas de la membrana de Bruch. Cuando se da por membranas neovasculares, está asociado a degeneración macular relacionada con la edad, que es la mayoría de veces, a patologías inflamatorias como la histoplasmosis ocular, a vasculopatía coroidea polipoidea, y cuando es secundaria ruptura de la membrana de Bruch, podemos ver por miopía magna, por trauma o por estrías angioides. Y otros que nos producen hemorragias subretinianas son el síndrome de Pearson, maniobras de Valsalva o pacientes anticoagulados. Es muy raro tener hemorragias solamente por la anticoagulación, pero pues es posible tenerlo. Entonces, las hemorragias secundarias a membrana neovascular coroidea por degeneración macular relacionada con la edad, como ya lo dije, es la causa más común de hemorragia subretiniana. Hasta en un 19% están asociadas al uso de coagulantes, generalmente con warfarina, y se producen neovasos que pueden estar en el espacio subretinal o por debajo del epitelio pigmentario o incluso dentro de la retina neurosensorial. Estos vasos son fenestrados, como son neovasos, carecen de pericitos, lo que hace que no tengan una adecuada función de la barrera hematorretiniana y produzcan exudación y sangrado. Acá tenemos los tres tipos de membranas neovascular coroidea secundaria de degeneración macular relacionada con la edad, en donde la tipo 1 es la oculta y se llama oculta porque en estadios tempranos son difíciles de diagnosticar y generalmente en la angiografía hay fuga del colorante en etapas tardías. Estas tipo 1 ocultas, los neovasos se encuentran por debajo del epitelio pigmentario, como lo muestra en el diagrama. Las tipo 2 o clásicas son
membranas neovasculares, o son neovasos, perdón, que se encuentran por encima del epitelio pigmentario de la retina, y las tipo 3 o RAP, que son la proliferación angiomatosa retiniana, inicialmente se encuentran en la intrarretinianas, pero cuando se encuentran intrarretinianas no producen tantos síntomas y son muy difíciles de diagnosticar, y ya eh, cuando ya el paciente consulta, generalmente consulta cuando ya tienen una neovascularización completa desde la coroides hasta las capas internas de la retina y son de muy mal pronóstico. Entonces acá podemos ver el OCT, en donde vemos en la tipo 1, en la oculta, que la hemorragia se encuentra por debajo del epitelio pigmentario de la retina. También se puede encontrar dentro de la retina, pero es más común que se encuentre debajo del epitelio pigmentario de la retina. Acá vemos en la tipo 2, en la clásica, en donde la hemorragia se encuentra por encima del epitelio pigmentario de la retina. Y en la tipo 3 generalmente están asociadas a desprendimientos del epitelio pigmentario, producen desorganización de las capas externas de la retina y producen edema quístico, que generalmente son más difíciles de tratar. Los macroneurismas retinianos se producen, son dilataciones focales adquiridas de las arteriolas de la retina, se producen más frecuentemente en las arcadas temporales y generalmente se producen en pacientes mayores de 60 años con hipertensión y arteriosclerosis. Nos pueden dar varios tipos de hemorragias que, como vemos en esta fotografía a color, nos da una hemorragia subretiniana. También nos pueden dar hemorragias subhialoideas. Acá vemos en este paciente con una ruptura de un macroneurisma en donde hay hemorragia subretiniana asociada a una hemorragia subhialoidea, y nos pueden dar también hemorragias vítreas. El síndrome de histoplasmosis ocular es una patología infecciosa que se da por el Histoplasma capsulatum. Este hongo generalmente se encuentra en las heces de las palomas y de los murciélagos, en donde se adquiere por vía inhalatoria, y la mayoría de veces los pacientes no tienen ningún prodromo, no tienen ninguna infección respiratoria antigua o anterior a la infección, y se da bilateral pero asimétrico en jóvenes generalmente entre los 20 y los 50 años, en donde se pueden producir hemorragias subretinianas, la mayoría de veces son maculares, y lo característico es que producen estos histospots, que son cicatrices atróficas en la periferia. Si los pacientes no presentan hemorragias subretinianas maculares, probablemente pues no van a consultar, y cuando uno los ve ya tienen estas cicatrices que son asintomáticas. Generalmente tienen ausencia de Tyndall y vitreitis. La ruptura coroidea traumática. Este es un paciente de 11 años que sufrió un trauma por una pelota de béisbol, en donde se puede observar una hemorragia subretiniana, y en la fotografía de la izquierda, debajo de la hemorragia subretiniana, podemos ver una lesión vertical hipopigmentada parafoveal temporal, en donde una vez se absorbe la hemorragia subretiniana, podemos ver la cicatriz que dejó la ruptura coroidea y una atrofia subfoveal por la hemorragia. Acá en el OCT se puede evidenciar la ruptura coroidea con la hemorragia subretiniana subyacente, y en este OCT de control, después de
al niño no se le hizo ningún tratamiento, se dejó expectante, entonces se puede evidenciar la ruptura coroidea y la atrofia retiniana, la cicatriz subfoveal. En la vasculopatía coroidea polipoidea, generalmente esta es una enfermedad que se produce por una red vascular coroidea anómala y son dilataciones aneurismáticas rojo-naranja, que son estas de acá que les estoy señalando, en donde se puede confundir con degeneración macular relacionada con la edad. Generalmente estas son de progresión más lenta y tienen un mejor pronóstico que la degeneración macular, pero producen más hemorragias subretinianas que las degeneraciones maculares. Aquí en las flechas rojas se puede evidenciar las dilataciones coroideas y generalmente estas dilataciones coroideas se dan en el área macular o peripapilar. Acá podemos ver las dilataciones coroideas en el OCT. Y este es un caso de una paciente que en la fotografía de arriba es una angiografía fluorescénica, estaba siendo tratada como una degeneración macular relacionada con la edad, sin un buen control. Y las fotografías de abajo se le realizó una angiografía con verde indocianina, en donde se logró identificar las dilataciones coroideas, que son las flechas rojas. Por lo tanto, se pudo hacer el diagnóstico de una vasculopatía. Las miopías degenerativas la mayoría de veces producen hemorragias subretinianas por la ruptura de la membrana de Bruch, que pues, denominamos los lacquer cracks. En estas se ven unas áreas lineales cicatrizales en la coroides, y estas, cuando se produce la ruptura, producen la hemorragia subretiniana. Generalmente estas hemorragias subretinianas son pequeñas y la mayoría de veces no requieren tratamiento. Sin embargo, hay que diferenciar estas hemorragias subretinianas de una neovascularización coroidea secundaria a la miopía, que estas sí requieren hacer tratamiento. Estas neovascularizaciones generalmente la mayoría de veces no producen hemorragias subretinianas, sino hemorragias por encima del epitelio pigmentario de la retina. Pero pues siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial para saber si se realiza o no tratamiento. En las estrías angioides, las estrías angioides también se dan por rupturas de la membrana de Bruch. Generalmente son bilaterales y asimétricas, y son estas estrías que se ven de hipopigmentadas radiales al nervio óptico, que pueden dar hemorragias subretinianas, y pues hasta un 85% de los pacientes están asociadas con membrana neovascular coroidea. Las corioretinitis esclopetarias también pueden dar hemorragias subhialoideas. Esta corioretinitis se da por un desgarro de la coroides y de la retina, y se evidencian estas cicatrices que son, aquí lo que estamos viendo es la esclera desnuda, y estas se dan por impactos de armas de fuego en donde el proyectil queda en la órbita o muy cerca a la órbita, pero sin afectar el globo, o sea, sin ruptura del globo ocular, en lo que produce es que la onda expansiva es la que hace que se produzcan estas rupturas coroideas y por consiguiente unas hemorragias subretinianas masivas. Entonces, una vez sabemos cuál es el diagnóstico del paciente, clasificamos en dónde pues es la etiología de la hemorragia, entonces ahí empezamos a pensar qué hacemos. El tratamiento no está estandarizado. El tratamiento generalmente
puede ser varios tratamientos combinados y actualmente no hay una guía de práctica clínica que nos diga exactamente cómo tratar al paciente con hemorragia subretiniana. También el tratamiento depende de la etiología que les acabo de comentar, pero les voy a hablar de todos los tratamientos que hay y el que está actual, pues los que están actualmente, se están empleando actualmente. Entonces, uno es el neumodesplazamiento, otro es el anti-VEGF, la vitrectomía posterior más cirugía subretiniana, la aplicación del activador de plasminógeno tisular recombinado o RTPA, traslocación macular y trasplante del EPR. Entonces también podemos mirar qué tipo de tratamiento según la hemorragia, según el tamaño de la hemorragia. Generalmente las hemorragias que son debajo de 4 diámetros de disco, en todas las técnicas tienen resultados similares y no se ha visto que alguna de las técnicas tenga un resultado mejor que otro. Pero las hemorragias de gran tamaño, lo mejor es hacer técnicas invasivas como la vitrectomía. Eh, Como anécdota les voy a traer lo de la translocación macular. Es una cirugía muy invasiva que por los efectos adversos actualmente pues ya no se realiza, pero lo que se hace es tratar de cambiar de lugar la mácula, en donde el punto F es la mácula y lo ideal es con el horario, en sentido de las manecillas del reloj o antihorario, desplazar la mácula para posicionar la mácula en un EPR sano. Esta translocación macular se hacía inicialmente en pacientes con degeneración macular. Entonces, lo que se realizaba era una vitrectomía posterior después se le aplicaba solución salina para desprender en todos los cuadrantes de la retina para generar un desprendimiento completo de la retina. Una vez la retina estaba desprendida, se aplicaba perfluorocarbono en la parte macular para estabilizar esta parte y se realizaba una retinotomía completa en 360 grados. Una vez se hace la retinotomía, se retira la hemorragia subretiniana y se posiciona la mácula en donde queramos, o sea, más o menos unos 2 diámetros, entre 2 diámetros de disco a 4 diámetros de disco de la posición original de la mácula. Y posteriormente se termina de aplicar el perfluorocarbono hasta la periferia y se realiza láser. Este tipo de cirugías generalmente ya no se realizan por los efectos secundarios. Este artículo fue realizado en 1993, en donde se evidenciaron se hizo el reporte de 3 casos, en donde solamente uno mejoró visión a 20/80 y los otros dos empeoraron por un desprendimiento de retina secundario, proliferación vitrorretiniana. Y este otro estudio fue un estudio prospectivo en el cual se hizo seguimiento durante un año a pacientes con translocación macular, en donde la ganancia de letras fue 4.5 líneas solamente en 3 pacientes y el resto de pacientes, la ganancia visual no fue más de 20/80 y la mayoría tuvieron complicaciones por desprendimientos de retina por proliferación vitrorretiniana. Entonces, las complicaciones pueden ser los desprendimientos de retina hasta un 43%, proliferación vitrorretiniana, membranas neovasculares, hemorragias coroideas, diplopía que puede llegar hasta un 46%, nuevamente hemorragias submaculares y edema macular hasta un 15%. Otra técnica que se realizaba era el autoinjerto del epitelio pigmentario de la retina. Este es un artículo del 2006 en donde se realizó un seguimiento a 6 meses en 45 ojos tratados con autoinjertos del EPR en pacientes con degeneración macular relacionada con la edad.
en donde, acá les voy a mostrar un video, en donde se realiza la vitrectomía y se empieza en 180 grados de la retina temporal, se empieza a introducir solución salina para desprender, para producir desprendimiento de retina en toda esta retina temporal. Una vez se produce el desprendimiento de retina, se pone perfluorocarbono para estabilizar la parte macular y se realiza la retinotomía en 180 grados. Una vez se realiza la retinotomía, se pliega la retina temporal sobre la retina nasal, exponiendo la mácula. Se aplica nuevamente perfluorocarbono para estabilizar esta retina y se retira la hemorragia. En este caso era pues la neovascularización coroidea. Y en periferia, en polo posterior, se realiza el parche, en donde se obtiene el parche mediante cortando pues el espesor completo de la coroides con epitelio pigmentario, y una vez se obtiene este parche, se posiciona encima de la mácula. Ahí va, ya, se posiciona encima de la mácula. Se extrae un poco de perfluorocarbono dejando un remanente ahí en el parche. Se posiciona nuevamente la retina, se estabiliza y posteriormente se termina de retirar el perfluorocarbono que estaba subretiniano y se posiciona nuevamente la retina, se realiza fotocoagulación láser en 360 grados. Listo. Esta técnica también tiene complicaciones en donde también hay desprendimientos de retina por proliferación vitrorretiniana, pueden haber hemorragias subretinianas, fibrosis de parche y la falla en la revascularización del parche, o sea, una isquemia de este parche del EPR y de la coroides, y pueden producir membranas epirretinianas y póquer macular. El activador del plasminógeno tisular recombinado es un medicamento que se está usando mucho en este tipo de hemorragias, y este medicamento lo que hace es aumentar la conversión de plasminógeno en plasmina, y la plasmina lo que hace es diluir la fibrina y así se produce la dilución del coágulo. Al quitar la fibrina y la disminución del coágulo, se quita el efecto tóxico del hierro y se disminuye el daño de los fotorreceptores mediados por la atracción que produce la fibrina en los fotorreceptores. Este medicamento se debe usar de 25 a 50 microgramos y no exceder esta dosis porque puede producir toxicidad. Lo que hace el RTPA, bueno, este RTPA lo podemos, o sea, solo como terapia única no es efectiva, entonces ya vamos a mirar en dónde más se usa. Se puede realizar también desplazamiento neumático. El desplazamiento neumático consiste en la inyección de un gas puro para desplazar el coágulo de la mácula. Entonces, el coágulo está adherido a la mácula por tres fuerzas. Una fuerza de adhesión que lo mantiene ahí, y hay dos fuerzas que están estables entre ellas, que es la fuerza de flotabilidad y la fuerza pues, de gravedad. Estas dos fuerzas son iguales, como los muestran acá las flechas, son iguales, entonces el coágulo no se desplaza ni para arriba ni para abajo. Y lo que hacemos con el gas es disminuir esa fuerza de flotabilidad del coágulo, más o menos como empujando ese coágulo hacia abajo, y si disminuye esa fuerza de flotabilidad, disminuye la fuerza de adhesión y gana
la fuerza de gravedad y hace que el coágulo descienda. Este es un artículo de 20 pacientes en el que se les aplicó C3F8 puro y se vieron resultados en los que el paciente se les realiza se les aplica el gas dentro del ojo, se deja al paciente más o menos unos 2 o 3 días, máximo 5 días en posición vertical y el gas hace que la sangre descienda y se quita pues la sangre de la zona macular. Y ya en esta zona que está fuera de la mácula, pues ya ahí la hemorragia ya no sería tóxica para los fotorreceptores de la zona macular. Otro que se está usando es combinar y no hacer solamente el desplazamiento neumático, sino combinar el desplazamiento neumático con aplicación de RTPA intravítreo, en donde en este artículo se implementó C3F8 y SF6 junto con RTPA intravítreo y estos resultados fueron muy similares a poner solamente el desplazamiento neumático, el gas. O sea, el RTPA intravítreo en este caso no tuvo un resultado mejor que poner solamente el gas intravítreo. Y la que generalmente se está usando más frecuentemente actualmente es la vitrectomía posterior más aplicación del RTPA, pero subretiniano, más aplicación de gas. Este artículo fue hecho en el 2021, en donde se aplicó RTPA subretiniano de 25 a 50 microgramos y asociado a un gas SF6. Esta es una serie de casos de 11 pacientes. Es una muestra pequeña, pero se evidenció que la agudeza visual después del tratamiento fue entre 20/30 y 20/200, con una ganancia aproximadamente de 4 a 6 letras en los pacientes. Y este otro artículo es ya una muestra un poco más grande, fue un artículo de 29 pacientes, también en los que se tuvieron resultados muy similares con una adecuada ganancia de visión en los pacientes. Otra técnica que se está empleando es realizar vitrectomía posterior más implante de RTPA subretiniano asociado al líquido subretiniano y aire y gas subretiniano. Entonces acá se realiza inicialmente pues la vitrectomía posterior con una jeringa de 41 gauge. Se hace la instilación del RTPA subretiniano. Posteriormente se pone el líquido subretiniano y el gas debe quedar subretiniano en la parte superior de la hemorragia. Y esto hace que, por las mismas fuerzas que quitan la fuerza de flotabilidad del coágulo, hace que el coágulo se desplace hacia abajo. Aquí les voy a mostrar un video en donde ya se le hizo la vitrectomía posterior, se instaló ahí el RTPA, posteriormente se está aplicando el el líquido subretiniano hasta de generar este desprendimiento de retina focalizado y se aplica aire subretiniano. Entonces, en esto es importante también saber que este tipo de técnica también se puede combinar con anti-VEGF, pero lo importante es
saber que el anti-VEGF no se puede usar, el único que no se debe usar junto con el RTPA es el aflibercept. Dado que el aflibercept en este estudio del 2015 se comparó la efectividad del aflibercept junto con el RTPA comparado con la combinación de ranibizumab con RTPA. Este fue un estudio in vitro en donde por medio de ELISA se valoraron las dos moléculas, cómo hacían interacción, y se valoró que el RTPA junto con el aflibercept no disminuía su efecto, pero la plasmina sí disminuye el efecto del aflibercept de las cadenas de aflibercept. Y como el RTPA es el convertidor de plasminógeno en plasmina, entonces sí se vio que se produce una disminución del efecto del aflibercept. Entonces se debe usar, si se quiere usar el aflibercept, se debe usar en un tiempo quirúrgico diferente o usar cualquier otro antiangiogénico para, para este tipo de técnica. Y en la actualidad tenemos este estudio. Es un estudio, es un ensayo quirúrgico que es enmascarado, fase 3. Están en este momento realizándolo, en donde actualmente se encuentran 210 pacientes ingresados en el estudio con degeneración macular relacionada con la edad húmeda o exudativa, y se están comparando dos grupos en los que hay un grupo que se les está aplicando solamente aflibercept con pacientes con hemorragias subretinianas, comparados con otro grupo en el cual se les está realizando vitrectomía posterior más inserción de RTPA subretiniano y gas, y junto se le está haciendo terapia antiangiogénica en tratar de extender en aflibercept, pero no es, este aflibercept no se está poniendo directamente en la cirugía, por lo que les acabo de contar que el RTPA disminuye la efectividad del aflibercept. Es un estudio que se está haciendo ahorita en Europa, son de varios países europeos, y pues la idea es que con este estudio, que ya es un estudio de muchos más pacientes, porque los anteriores estudios son máximo de 30 pacientes, se pueda valorar cuál es la mejor terapia para este tipo de pacientes con hemorragias subretinianas. Los criterios de inclusión para este estudio de los pacientes es que tengan hemorragias subretinianas menores de 15 días, por esto mismo que les contaba de la toxicidad, que después de los 14 días generalmente los pacientes van a tener una atrofia retiniana secundaria. Pacientes que sean mayores de 50 años, que hayan ingresado con visiones de 20/40 o menores, y que la cirugía de los pacientes que están en el grupo control de cirugía, tienen que iniciarse esa cirugía en un plazo máximo de 18 días desde que ocurre la hemorragia. Entonces, pues, este estudio está hasta el 2025 y en el 2025 ya veremos si es una técnica, pues si es una técnica que podemos empezar a emplear frecuentemente en pacientes con hemorragias subretinianas. Gracias. Bueno, muy bien, Cela, muchas gracias. Muy buena revisión y buenos videos los que se consiguió. Ah, yo creo que valdría la pena mencionar el CHEPE, la coreopatía hemorrágica exudativa de la periferia. No sé si lo mencionaste, pero es una causa de hemorragias subretinales extensas, masivas. Yo tengo algunos casos que hemos tratado eh, y que plantean el diagnóstico diferencial con melanoma. De hecho, uno de los casos fue tratado con Gamma Knife como melanoma
hasta que se vio que tenía en el otro ojo también. Entonces, ahí ya se pasó a tratamiento antiangiogénico y un ojo terminó perdido y el otro sí se logró recuperar. La experiencia que hemos tenido aquí es poca y ha sido más con una técnica parecida a las que mencionaste, que implica ah, la vitrectomía, mm, una incisión pequeña para macular, inyección de TPA, esperar un rato y luego con perfluoro o con la misma cánula 41 tratar de aspirar esa sangre subretinal. Con el perfluoro se va como moviendo el ojo y la sangre va saliendo. La verdad es que los pocos casos que hemos hecho lo dejan a uno pues no muy contento con el resultado ahí intraoperatorio, porque la impresión es que sale más bien poco, ¿no? Uno quisiera o creería que ese coágulo se va a diluir todo y va a salir todo. En las hemorragias subretinales localizadas, digamos, grandecitas, pero localizadas, sale relativamente poco. Entonces, y si uno se pone a tratar de aspirar con la cánula, pues termina aspirando fotorreceptores Mm. y epitelio pigmentario y hace más daño. Sin embargo, y de nuevo son pocos casos, ha habido mejoría. Y algunos casos en donde inclusive usando la pinza subretinal se ha identificado la membrana, si es una membrana fibrótica y se ha sacado la membrana. Y entonces ha habido mejoría, pero es una mejoría que llega como al 20-200, 20-100, pues de cuentadedos. Yo recuerdo 3 casos, un contador, un rector de colegio, un ginecólogo que pudieron volver a funcionar porque era su único ojo o el ojo que les quedaba y pudieron volver con limitaciones, pero pudieron volver a hacer su trabajo durante años. Entonces, pues desde luego que le queda a uno la duda, bueno, si hubiéramos solo tratado con inyecciones, habrían logrado un resultado parecido. Entonces, cuando las hemorragias son submaculares, esa es más o menos la idea que hay hoy en día. Casos como ese que mostraste, donde la hemorragia se ve submacular, probablemente meterse debajo de la retina o hacer retinotomías extensas o cosas de esas, termine siendo más riesgoso que beneficioso. La situación que sí es dramática es cuando la hemorragia es extensa, o Mm. sea, que es casi toda la retina. Y ahí también yo he tenido alguna experiencia, la cirugía ahí sí es más grande, sí hay que pensar en hacer retinotomía a 180, remover toda esa sangre, pero es una cosa bien dispendiosa, es una cirugía bien larga, difícil, y de nuevo no logra uno lo que uno creería, pues que es que va a dejar esta retina limpiecita, pues esos coágulos suelen estar muy pegados y difíciles de remover. Pero también tengo, y eso es más que todo en viejos, un par de viejos que su último ojo pasaba a PL, o sea, estaban totalmente ciegos por hemorragias extensas y luego de la cirugía recuperaban un cuentadedos que ya les permitía movilizarse. O sea, en casi todos los casos que yo he hecho, ha habido un beneficio reconocible pues para el paciente, aunque para uno es relativamente frustrante. Sí he visto en congreso unas presentaciones, especialmente de chinos y algunas de japoneses. ECAR en Alemania hace algunas presentaciones en donde hace esa técnica de los 180 grados, voltea la retina, quita la membrana, quita la sangre, pone el láser cuando eso está sangrando, pone el epitelio pigmentario y muestra unos resultados, pues, casitos, ¿no?
puede que sean casitos seleccionados que lo dejan a uno muy impresionado, porque pasan de cuenta de dos a 20, 30, ¿no? Cosas de ese estilo. Uno no sabe el largo plazo, qué pasa en las periferias, si se redesprende, si hace un TDR, pero sí unos casos muy, muy impresionantemente bonitos, pues de un desastre pre a una retina casi de aspecto normal post. Entonces es un campo que está ahí como en la frontera y ahí mostraste los distintos acercamientos que hay. Yo diría que el que se vaya por el lado agresivo, si tiene la confianza pues para las retinotomías y hacer esas cirugías tan complejas y tan largas, puede ser una buena alternativa. El que se vaya por el lado más conservador, que podría ser hoy en día simplemente inyectar el TPA por una agujita 41 y dejar gas después de una vitrectomía, pues yo creo que los resultados van a ser comparables. Te tengo una pregunta es sobre el TPA. Aquí siempre hemos hablado de TPA y es lo que se consigue. Hablar de RTPA es una modalidad nueva o siempre ha sido RTPA y lo hemos llamado TPA. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que el TPA, o sea, el RTPA es el que está, el que producimos en el laboratorio, el normal, o sea, pero siempre ha sido RTPA porque también busqué eso. Y es el activador plasminógeno tisular recombinado, que es estas dos, que es el Acteplasa y el Teplasa, el que tenemos disponible. O sea, es lo mismo, pero nosotros siempre le hemos llamado TPA, pero es RTPA. Sí, y eso pues está disponible porque es lo que se hace de rutina en infarto cerebral, inclusive Bien. pues hablábamos de la arteria central, lo que se usa en oclusión de arteria central de la retina, en la oftálmica, inyectar TPA. Es costoso, entonces pues la cantidad que uno usa para retina pues es minúscula, no me acuerdo en este momento la dosis, pero pues eso es Hasta una 50 ampollota microgramos, máximo 50 microgramos, no más de y uno 50. saca una 0,1 pizca litro, sí. de esa vaina, entonces vale como millón y pucho de pesos, pero pues toca, si uno lo quiere usar, toca meter al paciente o a la entidad en ese costo, porque no, es muy difícil compartir eso pues con un hospital general, que le digan a uno, déjenme sacar un puchito que en alguna época quisimos hacer eso, no, toca comprar la ampolla completa y usar el puchito. Y de ahí a que le llegue a uno el siguiente caso, pues eso no va a estar útil. Bueno, pues sí es, como digo, es un campo que está ahí en la frontera, en donde eh, yo creo que las opciones terapéuticas que has mencionado son válidas, todas sin que ninguna se pueda decir es la mejor, está demostrado, la evidencia es, y todavía no hay pues un buen protocolo para saber qué es lo que hay que hacer. Lo único que yo diría es que las pequeñas sí no se justifica meterse en todo ese show. Digamos que hasta 5 o 6 milímetros de diámetro, Ujú. yo no creo que se justifique. Sí mucho el gas, los antiangiogénicos y el gas, sí mucho. Pero meterse pues en vitrectomías y cirugías subretinales, a esos pacientes no les va tan mal, ¿no? Con el tratamiento más conservador. ¿Algún comentario de los que hayan hecho estas cosas o hayan tenido experiencia, recomendaciones, preguntas? Hola, Doc. Ah, hola. Buenos días a todos. Pues yo no tengo mucha experiencia. He hecho un caso de una hemorragia masiva, pero no me fue muy bien. O sea, todo se fue la sangre, la retina pegó súper bonita, la sangre se me movió pues con el gas que puse RTPA, hice vitrectomía completa, le puse gasecito y se movió y pues yo pensé tener buenos resultados, pero pues no. Yo creo que en este caso en particular era que la señora ya llevaba bastante tiempo con esa hemorragia, entonces yo creería que el tiempo es importante, porque si llevan más de 15 días, como decía
Marce, pues de pronto ya la toxicidad, si yo mueva esa sangre, si yo quite la sangre de ahí, pues no va a mejorar visión. Y pues con este caso fue frustrante porque pues obviamente ya consiguió el RTPA, costoso, la cirugía grande, con muchas esperanzas pues mías. Yo sí le había aterrizado a la paciente, pero pues yo tenía esperanzas con todo lo que había visto que en el mundo se hace y muestran buenos resultados, pero en este caso en particular no me fue tan bien. Viendo lo que hizo Marce y todo lo que dice usted, Doc, yo diría que pues eso que el tiempo de evolución y cuando muestran los estudios que las agudezas visuales posteriores son de 20/30, 20/200, también me quedo aterrada y digo, ¿en serio será que mejoran tanto? Pero claro, ahí vi los criterios de inclusión y los criterios de inclusión meten pacientes desde el 20/40, que pues es demasiado, el paciente está viendo muy bien, es una hemorragia muy pequeñita, pues no se justifica hacerle esto tan grande si con solo el antiangiogénico, como dice usted, les va a ir muy bien. Entonces yo creo que esos estudios cuando nos muestran esos resultados, pues hay que mirarlo con pinzas porque realmente es que metieron pacientes que estaban viendo muy bien, entonces pues el resultado obviamente va a ser de buena visión posoperatorio. O sea, creo que eso, pero les quería pues contar mi caso que yo creo que fue el tiempo lo que me mató ahí, que la señora llevaba como un mes con esa hemorragia. Sí, eso pues sabemos que es válido para casi todos los diagnósticos retinales y en donde tenemos posibilidad de hacer algo, ¿no? El tiempo es clave, hace toda la diferencia. Entonces, si uno tiene una hemorragia masiva con muy mala visión y toma la decisión de meterse, métase rápido. Que si se va a meter a los 3, 4 meses, probablemente va a pasar eso, la recuperación es muy poca. Y algunos de estos pacientes, uno dice, no, pues es que si lo observo y le pongo antiangiogénico, no, es tanta la sangre que eso no se va. Eso se va poniendo oscuro y después con el tiempo se va poniendo amarillo. Y yo he tenido pacientes que han rehusado la cirugía, que no se han dicho nada y el ojo termina perdido, cero, PL, NPL, y seguido a largo plazo. Entonces, ahí no vale la observación, vale observación o tratamiento antiangiogénico en los pequeños, pero cuando la hemorragia es masiva, que usted prácticamente no ve retina buena, sino que ve una gran elevación oscura de toda la retina, porque hay sangre por todos lados, sí, hay que entrar rápido. Un viejito que yo recuerdo, pues que, como le digo, era ojo único, pasó de ser ciego a ser ambulatorio, eh, pues no se demoró tanto, tal vez entre 15 días y un mes. En tu caso se demoró mucho y no recuperó nada, Beatriz, no, para la paciente no hubo ningún beneficio. No, nada. Movimiento de manos, quedó movimiento de manos. Mm. Pero subjetivamente la paciente, nada, porque a veces uno en retina mm, tiene la sensación de que uno no hizo mucho, pero pues uno sí ve el paciente y no es una cosa de subjetividad, ¿no? Porque pues la familia dice, no, él sí, ya se está moviendo solo, ya está pudiendo hacer una cantidad de cosas independientes en la casa que antes no hacía. No es, no es efecto placebo. Cuando uno pregunta bien en detalle cómo está funcionando el paciente, así la agudeza visual que uno tome sea los mismos cuentadedos o el mismo 400 o inclusive el mismo movimiento de manos, yo sí valoro cuando el paciente es capaz de contarle a uno que está pudiendo funcionar mejor, ¿no? No simplemente, no, yo sí veo mejor, pues que eso también pasa a veces, que uno sabe que no hizo nada, no obtuvo resultado, no hay efecto objetivo, no hay medida subjetiva del consultorio y aún así el paciente dice, no, yo estoy mejor, pero no hay ninguna medida que le permita a uno objetivizar eso, ¿no? Pues sí, es muy frustrante y es una de las cosas que uno tiene que pensar cuando se mete en una cosa tan agresiva. ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Marcela.
Que estén bien. Todos. Gracias. Ok.